Cedo mi turno a la doctora Yesine, magistrada auxiliar del Consejo de Estado, para que intervenga primero. Buenos días. Para la sección cuarta es muy importante participar en esta agenda académica, poder presentar pronunciamientos jurisprudenciales que datan del año pasado y que nos parece importante compartir con todos ustedes. Hemos escogido actualidad jurisprudencial de tributos territoriales porque la litigiosidad en temas territoriales es bastante alta y nos parece, y se hicieron varias precisiones jurisprudenciales, rectificaciones en algunos puntos que nos parece importante compartir. Desde ese punto de vista, el primer impuesto que vamos a abordar es el impuesto de alumbrado público. Como ustedes saben, el impuesto de alumbrado público se creó por la Ley 97 de 1913 para el Distrito de Bogotá y se amplió por la Ley 84 de 1915 para los demás consejos municipales pudieran adoptar este impuesto. Pero en una primera época, este impuesto de alumbrado se dijo que no, la norma que lo creó no delimitaba ese hecho generador y por esa razón, pues los municipios que adoptaron el impuesto de alumbrado público, sencillamente se decía que el hecho generador no estaba definido y generaba la nulidad de los procesos. Pero la sentencia C-504 del 2002 dijo que si estaban definidos que el hecho de crear el impuesto permitía que los municipios delimitaran los demás elementos del tributo. Entonces, desde ese punto de vista, creado el impuesto y definido algunos elementos, los municipios podrían entrar a regularlo. Como nos lo decía el doctor Bula, en los temas de regulación normativa, esto permite pues que cada uno de los consejos regule el impuesto de alumbrado público. Esa, que uno pudiera decir, falta de definición en la ley ha dado a mucha litigiosidad, sobre todo en temas de quién es el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa, cuántos municipios existen en el país, tienen acuerdos que han regulado este impuesto. Además, por las características propias del impuesto, hacen difícil también su aplicación. Por esto, el Consejo de Estado quiso sacar una sentencia de unificación en el tema de impuesto de alumbrado público, para generar para la administración, como también para los juzgados, tribunales, unas reglas que permitan identificar las situaciones que más se nos han presentado en litigiosidad y que nos pueden dar esas reglas que permitan de alguna manera manejar de mejor manera estas situaciones. Esta es la sentencia de unificación 009, si mal no recuerdo es de noviembre 14 del año pasado, y en este se fijaron estas reglas. Frente al sujeto activo, pues no hay discusión, son los municipios. Algunos municipios no lo adoptan como impuesto, sino lo han adoptado como una tasa. Ya la Corte dijo que es impuesto. En esos casos, lo que ha dicho el Consejo de Estado es que debe entenderse que se trata de un impuesto, así la regulación la traiga como una tasa y de esa manera no anular el acuerdo que ha adoptado esa tasa, entre comillas. Frente al hecho generador, el hecho generador es una de las situaciones que más presenta dificultad. Lo que primero se había dicho es que es ser usuario potencial y receptor del servicio de alumbrado público, entendido como toda persona natural o jurídica que forme parte de una colectividad. Esto es lo que se había dicho como a partir del 2009, pero en últimas jurisprudencias ya se ha hecho esta precisión. Debe tener un domicilio o al menos un establecimiento físico en la jurisdicción municipal. ¿Por qué? Para buscar como ese arraigo
para poder determinar que ahí sí se genera el hecho generador. ¿Por qué? Porque habían, que no se presenta ese, que participe directamente en el municipio. Como vamos a ver ahorita, tenemos muchos casos, por ejemplo, de que pasan las líneas de transmisión de energía, pasa un oleoducto, y en esos casos se les estaba determinando la obligación del impuesto, pero efectivamente ni residían ni domiciliaban, simplemente esos, digamos, elementos de su actividad económica, de alguna manera se presentaban en el municipio. Frente a las fórmulas o referentes utilizados por las autoridades municipales para determinar los elementos esenciales del impuesto sobre alumbrado público. Debido a esas dificultades que se presentan en esta determinación de la obligación, se ha dicho que es válido que se tenga como una fórmula o referente utilizado ser usuario del servicio público domiciliario de energía. Eso determinaría que uno tiene ese arraigo en ese municipio. Lo otro es tener la propiedad, posesión de un predio, que hay una sentencia en donde se había dicho no, se confunde con el impuesto predial. Esta posición fue rectificada y se dijo no, eso es un elemento que viene a determinar que es un usuario del servicio que se puede beneficiar directa o indirectamente. Otros, en los acuerdos también se ve mucho que dice quien paga el impuesto de industria y comercio tiene que a su vez pagar el impuesto de alumbrado público. Se ha dicho que ese no es un referente válido. El mayor número de procesos que hoy en día están llegando es sobre estas actividades. Las empresas dedicadas a la explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables. Las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o líneas de transmisión de energía eléctrica, y las empresas del sector de las telecomunicaciones que tengan activos o ubicados o instalados en el territorio del municipio. Se ha dicho que sí son un sujeto pasivo, pero siempre y cuando tengan esta residencia o domicilio. Para nadie es un secreto que este tipo de empresas son los que de pronto pueden tener una mayor capacidad económica. Entonces, en muchos de esos acuerdos se han identificado estas actividades como sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público, pero tendrán que tener a su vez esta residencia, este domicilio, para que puedan ser sujetos pasivos del impuesto. Y la otra subregla fue que tratándose de empresas que tienen activos en el territorio del municipio para desarrollar una actividad económica, el municipio debe acreditar esa existencia de ese establecimiento físico en la respectiva jurisdicción para, como les decía, poder ser objeto de la imposición de la obligación. Sobre la base gravable. Sobre la base gravable también, pues definitivamente se han especificado muchas fórmulas. Se ha determinado que el consumo de energía eléctrica sería una base gravable válida para que lo determinaran en los acuerdos municipales, también la capacidad instalada. Y que en el caso, porque hay muchos casos en que una empresa puede ser de estas que tienen una línea de transmisión, pero también son un usuario residencial. Si convergen las dos calidades de sujeto pasivo, pues desde luego no se podrá imponer doble pago. Y frente a la tarifa, se ha dicho que esta tarifa debe ser razonable y proporcional, y que la carga de probar la no razonabilidad y la no proporcionalidad es del sujeto pasivo. Muchas de las críticas que llegan, o de las críticas no, de los cargos que se presentan, es que los acuerdos traen unas tarifas fijas para determinadas actividades económicas, sobre todo para estas actividades económicas en donde se tiene mucha más capacidad económica. Entonces dicen tantos salarios mínimos a quien tenga actividades de exploración y explotación de recursos naturales.
El Consejo de Estado ha dicho que es válido fijar tarifas fijas o también poder manejar otro tipo de tarifas asociadas a, por ejemplo, al consumo de energía. Pero desde luego también deben ser razonables y proporcionales, porque en algunos casos se ve que de pasar del sector residencial a un sector industrial o comercial, las diferencias no tienen mucha razonabilidad o mucha proporcionalidad. Esta es la sentencia de unificación del impuesto de alumbrado público que nos da estas sus reglas y nos permitiría, nos va a permitir, creo, un mejor manejo de estos temas en el impuesto de alumbrado público. Sobre el impuesto de industria y comercio, este es otro de los impuestos que más litigiosidad nosotros vemos. Y desde luego también los acuerdos, a pesar de que existen normatividad legal, de rango legal, que lo determina, este impuesto también en los municipios de alguna u otra manera se regula y trae estos temas de litigiosidad. Pero en el impuesto de industria y comercio hay un tema que fue objeto de precisión jurisprudencial, más que precisión fue una rectificación, y es el ICA en los servicios de salud. Entonces, en este tema del ICA de los servicios de salud, esta sentencia hace esa rectificación, que es la 20.204 del 4 de abril del 2019. ¿Qué pasa con el ICA Servicios de Salud? La ley 14 del 83 dice que los servicios de salud no serán una actividad susceptible de ser gravada. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la ley 14 del 83, nuestro sistema de salud era otro sistema de salud. A partir de la ley 100 del 93 ya los actores son diferentes y el esquema es diferente. En esa primera etapa se dijo todo servicio de salud está desgravado. Después, en la sentencia, ya con la ley 100, se dijo que UPC, cuotas moderadoras y copagos hacen parte de la base gravable del ICA. Después se dijo que, ¿me preguntes? Que se incluían no solamente hospitales públicos, sino también las entidades privadas, IPS, EPS. Y más adelante, en una sentencia que podría yo denominar como aislada, se dijo que en los temas de seguros médicos, planes complementarios, medicina prepagada, debía gravarse con el ICA en los servicios de salud, que ese ha sido como el punto en donde se ha generado la controversia. Después de esta sentencia y desde el 2012 hasta el 2019, que fue la sentencia a la que les hice mención, se decía lo que está en plano obligatorio de salud, lo que está en planes complementarios, en medicina prepagada, no está grabada con ICA Servicios de Salud. Pero a partir del 2019, con esta sentencia, se rectifica esa posición y se dice la ley 14 del 83 ya no es la norma vigente para el tema de la desgravación del ICA. Esa norma estaba para otro tipo de sistema de salud. Ahora la norma de la que se deriva la desgravación es el artículo 111 de la ley 788 del 2002. Y en ese sentido, esta norma llega y dice que son los recursos del sistema de seguridad social los que no deben estar afectados por impuestos, por el impuesto, por el ICA. Entonces, en esa medida, debe demostrarse que el contribuyente sea integrante de este sistema general de salud y que los recursos que estén afectados sean del sistema. Esto da lugar a ciertas reglas que también las dispuso esta sentencia. Recursos del régimen contributivo y subsidiado están exentos. Lo que sea ordenado por sentencias judiciales también está exento. Recursos del FOSIGA. Las actividades que realiza una IPS cuando sean remuneradas
con cargo a cualquiera de las cuentas del FOSIGA, está exento. ¿Qué pasa con los regímenes especiales de seguridad social? Porque nosotros también sabemos que estos regímenes especiales muchas veces superan ese plan obligatorio de salud, pero en la sentencia llega y dice, no, estos se analiza el marco normativo y se pueden identificar los recursos que están afectos a la finalidad del propio régimen. En estos casos ya tuvimos un caso particular de una empresa que daba servicios a empleados de Ecopetrol que, como ustedes saben, tienen un régimen especial. Se dijo, sí, están desgravados, está dentro de esos regímenes especiales. Los recursos del sistema de seguridad social en riesgos laborales también están exentos. Pero aquí viene la modificación, los planes de salud, medicina prepagada, planes complementarios. Estos planes no se encuentran cubiertos por la desgravación del ICA, objeto de análisis. Entonces, esta es la posición actual en el tema de ICA, servicios de salud. No están exentos de ICA estos planes complementarios y esta medicina prepagada. ¿Qué pasa con la sanción por inexactitud en estos casos? El Consejo de Estado determinó levantar esa sanción por inexactitud en estos procesos, porque evidentemente, como les hice el recuento, a lo largo de la historia que ha tenido desde la Ley 14 del 83, se han tomado unas posiciones diversas y digamos que los demandantes, amparados en una posición jurisprudencial anterior, pues estaban bajo el amparo de esas nuevas posiciones. En esa medida, el Consejo de Estado dijo, aquí no hay sanción por inexactitud en estos casos. Otros de los casos de ICA que más nos generan estas discusiones y que no se habían como concretado y precisado es el ICA por la inclusión de ingresos por dividendos en la base gravable. ¿Qué pasa con esos dividendos que obtienen a veces las personas jurídicas y a veces las personas naturales? Entonces se decía, no, esa no es su actividad principal, porque generalmente las empresas se revisaban sus certificados de Cámara de Comercio y había un objeto principal y un objeto secundario. Y el tema de las acciones estaba en el objeto secundario. Y se sacaba, digamos, por ahí, diciendo, ese no es la actividad principal que tienen. Pues el Consejo de Estado dijo, no, ahora lo que vamos a ver es el giro ordinario del negocio, que tiene tanto esas actividades principales como esas actividades secundarias. Y en esa medida, revisado el tema en conjunto, ahí sí se determinará si es la actividad propia de esa persona jurídica. Pero en las personas naturales es mucho más difícil porque no hablamos de ese giro ordinario de los negocios. Y pues todo el mundo tiene de pronto, o hay una gran mayoría de personas que pueden tener sus acciones de Ecopetrol, sus acciones, y los están cuestionando por impuesto de industria y comercio. Ellos dicen, yo no me dedico a esto. Ahí es mucho más difícil la valoración que se tiene que hacer. Y desde luego tendremos que ver la habitualidad y la profesionalidad de la actividad. En este caso, la persona natural se llegó a la conclusión de que sí lo hacía de manera habitual y profesional, que era un rentista de capital, que se daba ese negocio. Pero estas son posiciones que han sido pues discutidas en el tema de los dividendos por la dificultad probatoria para determinar esa habitualidad y profesionalidad en esa actividad. Esta sentencia de personas naturales es del 2019, la del 2018 es la de personas jurídicas, que ya precisa estos dos aspectos. En ICA, que también fue
lo que más se tuvo que precisar en el 2009. También tuvimos el caso de los servicios de transporte de valores. Entonces, ¿qué pasa con esos servicios de transporte de valores? Este fue un caso del Distrito Capital. Incluso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sus 12 secciones, tenía posiciones diferentes. Para uno era un servicio de transporte, tarifa menor; para el otro era un servicio de vigilancia y la tarifa era mayor. El Consejo de Estado ahí definió que en estos casos se trata de servicios de vigilancia, que la característica especial que define ese contrato de transporte es precisamente ese servicio de vigilancia, que hay una normativa especial que le impone cumplir y en esa medida tendría que ser servicio de vigilancia. En este caso también se levantó la sanción por inexactitud y se dijo, pues es evidente que pueden haber una diferencia de criterios, tan es así que el Tribunal de Cundinamarca tenía esas dos posiciones. En ICA también tenemos el tema de la generación de energía. Nosotros hemos visto que nos llega también de los municipios este tema de ICA en generación de energía. ¿De qué se trata? Que se presta por generadoras de energía servicios o se da energía a usuarios no regulados. Y entonces el usuario no regulado está en el municipio, pero la generadora generalmente está en otra parte. Entonces le estaban cobrando el ICA-I. Ustedes saben que en el ICA hay unas reglas especiales definidas y para cuando son generadores de energía, la ley 56 del 81 dice que se paga donde está la generadora. Pero eso tenía un inconveniente porque se estaba diciendo paga ya y después paga en donde se entrega. Entonces, la misma ley, la ley 1707 del 2012, dijo que la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas generadoras continuará grabada de acuerdo con el artículo 7º de la ley 56 del 81, es decir, allá donde está la generadora. Y la Corte Constitucional dijo, sí, esto está bien, pero en el entendido que lo que yo comercialice de energía sea la misma que yo genere. Entonces, en esa medida tiene que ser mi energía generada la que yo comercialice y ahí pago como generadora. Entonces, en estos casos que llegan muchos, pues como les digo, los municipios están requiriendo, pero probado que es su misma energía generada, se tendrá que pagar, ¿dónde? El generador de energía. Estos son los casos. Quise traer pues impuesto de alumbrado público y ICA, que son los que más hemos generado pronunciamientos y en los que más se ha hecho precisiones. Hay otros temas en tributos territoriales, que es el tema del procedimiento. En el procedimiento también hay dificultades por esa regulación diversa que tenemos. El artículo 59 de la ley 788 del 2002 llega y dice, aplíquese el Estatuto Tributario Nacional. Efectivamente, y los procedimientos se pueden simplificar y las sanciones se pueden disminuir. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la naturaleza del impuesto y teniendo en cuenta la proporcionalidad. ¿Pero qué dificultad hay? El Estatuto Tributario Nacional está hecho para cuando uno declara, cuando uno va y declara renta, cuando uno declara IVA. Pero los municipios generalmente no hay declaración. La excepción es la declaración que se da en el ICA. Pero el predial, por ejemplo, escasamente creo que en Bogotá y tal vez Medellín hay la declaración. Y entonces cuando vamos a aplicar el estatuto tributario nos encontramos con normas como la sanción por no declarar, como el aforo. Entonces alguien no paga y el municipio lo que hace
es sancionarlo por no declarar y aforarlo. Y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué me van a sancionar a mí por no declarar si es que yo no tengo obligación de declarar? Entonces, claro, el estatuto tributario me dice eso, pero ¿en qué medida yo ya lo incorporé a mi norma municipal y lo adecué para mi tipo de tributos? Entonces, en estos casos, en la determinación de las obligaciones tributarias, se ha dicho, bueno, usted no lo puede poner una sanción por no declarar. No significa que no le pueda determinar la obligación. Desde luego, si alguien no pagó su impuesto, determine la obligación. Pero garantícele un debido proceso, un acto previo. Nosotros sabemos que en el estatuto tributario llega y habla de que lo requieran, después le determinen la obligación y después le den recursos. O lo emplacen y le digan, venga, declare, lo sanciono y después lo aforo. Pues acá también se tiene que hacer un procedimiento que garantice ese debido proceso. Y entonces la administración debe expedir ese acto previo a juicio del Consejo de Estado. ¿Fundamentado en qué? En las normas del antiguo CCA y hoy el CEPACA, que imponen ese acto previo. Pero no significa que ese acto previo tenga que tener una denominación especial. Nosotros, o digamos el Consejo, ha validado oficios persuasivos, cupones de pago, facturas, que le indiquen al administrado qué es lo que yo le estoy cobrando y que le dé garantías para ir y sufragar esa obligación antes de que se le inicie ese proceso de determinación. Entonces, en esta medida, estos actos previos garantizan ese debido proceso. Lo otro que pasa era lo que les estaba diciendo de los procesos que se hacen a veces de sanciones por no declarar y de aforos, que el Consejo de Estado ha dicho pues que hay nulidad porque se le está afectando sus garantías, porque se le están sancionando por una obligación que no es. Entonces, en esa medida lo que deben es adecuarse o mirar muy bien pues si la obligación es una obligación de declarar o no. En este tema del procedimiento tributario, también para el acceso a la administración de justicia, esta sentencia es muy importante de tener en cuenta. Si bien se trató de un tema nacional, pues como ya sabemos que se aplica el Estatuto Tributario Nacional, se impone también tenerla en cuenta. Y es cuando yo puedo acceder a la administración de justicia per saltum, es decir, sin interponer el recurso de reconsideración. Entonces, cuando yo antes, en la tesis anterior, interponía el recurso de reconsideración extemporáneamente, a mí me decían, ya no puede usted acudir per saltum, a pesar de haber contestado el requerimiento especial. Pero con esta nueva tesis se ha dicho, el hecho de que usted lo interponga, así sea extemporáneamente, no le impide acudir per saltum. Se entenderá que ese recurso extemporáneo no existió, no se tuvo en cuenta, pero los 4 meses se tienen que contar a partir de la liquidación oficial. No es que yo voy e interpongo mi recurso en 2 años y me lo empiecen a contar. Pero sí es una manera de garantizar ese acceso a la administración. Hay abogados que se percatan rápidamente que lo pusieron extemporáneamente y como el requerimiento ya se contestó y de esa manera pues se garantizó este debido proceso, podrán acudir a la administración de justicia. Entonces, digamos que el tema de inecta demanda porque no presentó el recurso de reconsideración deberá tenerse en cuenta. En estos casos sí pudo haber acudido per saltum y de oficio analizarlo antes de decir pues que hay una inecta demanda. El tema de los términos y de las notificaciones, tanto nacional como municipal, también ha tenido unas precisiones que me parece importante contárselas. Y es el caso
de los términos cuando terminan en días que no son hábiles. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Este tema de que pase al siguiente día hábil es una garantía para el administrado. En esa medida se debe permitir. Pero ¿qué pasa cuando la norma llega y dice, que son las normas de nuestro estatuto tributario, por ejemplo, de que presente la liquidación dentro de los 6 meses? Ahí se ha dicho que para la administración el término sí no se pasaría al día hábil siguiente, que la norma está dada para una garantía al administrado, pero que si la administración le notifica a uno ese acto por fuera del término, lo que generaría sería pues una falta de competencia temporal. En estos casos que se presentan muchas nulidades, silencios administrativos por esta interpretación que para algunos es ¿por qué para la administración no y por qué el administrado sí? Tenemos pues esta sentencia que nos da esa claridad y las razones por las cuales consideramos que en estos casos debe de esa manera garantizarse al administrado que se pueda presentar las contestaciones a los requerimientos, a los recursos al día del siguiente, pero en cambio para la administración sí la norma sería otra y sí perdería el límite de la competencia temporal, asunto que la administración pues debe tener en cuenta para evitar dificultades en ese tema. Pasamos. En cobro coactivo también hubo una precisión y una precisión que atañe también al orden municipal. Ustedes saben que en cobro coactivo hay una excepción de interposición de demanda. Se llama así. ¿Y qué pasa? Si hay un proceso de determinación, me están cobrando un alumbrado público y después me vienen y me van a cobrar coactivamente a mí este impuesto. Yo digo, yo demandé esa determinación, no me pueden cobrar, esta es una excepción que yo tengo. ¿Qué había dicho el Consejo de Estado? Que se necesitaba que estuviera admitida esta sentencia. Esta sentencia no, esta demanda. Muchas veces pasaba, por culpa nuestra, que nos demorábamos en las admisiones de las demandas y muchas veces pues la persona ya habían puesto la demanda y decía, pero mire que es que yo ya la puse pero no me la han admitido. Y entonces, pero ¿cómo me van a cobrar? Se había dicho, no importa, lo puede usted demostrar en vía judicial. Pero lo que ha dicho el Consejo de Estado ahora es que la norma del estatuto tributario aplicable al municipal no habla de admisión, habla de interposición de la demanda. Entonces, en un concepto de la DIAN que hablaba de que se necesitaba que se admitiera para impedir ese cobro coactivo, pues que nos genera tantas dificultades a los administrados, la interposición de la demanda deberá ser basta con la interposición de la demanda para que la excepción pueda prosperar. Entonces, pues, tanto para la administración cuando se le demuestre que se ha interpuesto la demanda, como para nosotros en la rama judicial, para tener en cuenta esta otra precisión en materia de cobro coactivo. Como les dije, la sección cuarta sacó sentencias de unificación, es la primera vez que ha sacado sentencias de unificación. Una de las sentencias de unificación fue la del alumbrado público, que ya la mencionamos, pero sacó otras sentencias que, si bien son asuntos, digamos, del nivel nacional, yo sí creo que tienen aplicación en el orden territorial. La de la intervención de las aseguradoras en los procesos de determinación de los tributos. ¿Qué pasaba? Se hacía un proceso de determinación, generalmente es IVA, y entonces los señores, para que le devolvieran el saldo a favor del IVA, se garantizaba esa devolución con una póliza de seguros. Después, la administración se da cuenta
que esa persona no tenía derecho a esa devolución. Y inicia el proceso de determinación y le dicen, no señor, usted aquí antes lo que nos hace es que nos debe. Se culminaba ese proceso de determinación de la obligación. ¿A quién le notificaban? Solamente al contribuyente. La aseguradora de lado. Y la aseguradora solamente cuando le interponían, cuando le notificaban la sanción por devolución improcedente, que le decían, bueno, devuélvame, ampáreme aquí lo que nosotros le devolvimos, ahí sí en ese proceso se le hacía parte. ¿Qué dice esta sentencia? Garantizando derecho a debido proceso. Dice que tiene que, desde el proceso de determinación de la obligación, vincularse a la aseguradora, permitirle controvertir esa obligación. Desde una sentencia del 2017-16 se hablaba de los otros deudores solidarios, también precisando que se les debía convocar, y no solamente cuando ya se les notificara el mandamiento de pago, es que ese deudor solidario se diera cuenta que esa sociedad no pagó. Y acá se hace la precisión con las aseguradoras y dice, y es que esto viene derivado de la Constitución. No, si bien el estatuto no hace una mención expresa a esa vinculación, con el fin de garantizar esa controversia y que no solamente ya en la sanción, en el proceso de cobro coactivo es que pueda intervenir, se le permite esa participación dentro del proceso de determinación de la obligación. La otra es la de sanción, y entonces en esa medida, pues en los procesos, en cualquier tipo de proceso, bajo esa misma pauta, se debe vincular en donde hayan deudores solidarios y garantes a los procesos de determinación, por lo cual considero que es aplicable. El otro es el de la sanción por no enviar información. Vemos que en ICA se genera esa sanción por no enviar información, que les piden información de con quién es que tuvieron negocios, y entonces se aplica esa sanción por no enviar información. ¿Qué dice esta sentencia? Esta sentencia recoge las pautas que había dado ya el Consejo de Estado de graduación de la sanción, porque el estatuto habla de que se pueden imponer sanciones hasta el 5%. Entonces, dándole un efecto útil, o mejor, dándole vivencia a esa norma, el Consejo de Estado distribuyó no, más bien determinó, de acuerdo a la oportunidad en que la persona de alguna manera presenta esa información o muestra ese deber de colaboración, para que las sanciones se puedan cuantificar de acuerdo a ese deber de colaboración. Entonces, esta de sanción por no enviar información, si bien es un caso del nivel nacional, también se aplicaría para tributos territoriales. Estas serían las sentencias, y para que, si a bien lo tienen, pues las consultas, que son las sentencias de unificación, todas son del 14 de noviembre del año pasado. Mil gracias, muy amables.